Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios y reflexiones referentes al libro de Josué, por Efraín Abarca Domínguez, de la Iglesia del Bosque, en Morelia, Michoacán. Hermana, ¿tienes alguna promesa de parte de Dios a la cual aferrarte? Caleb la tenía y no la dejó ir. Se aferró a ella y Dios se la dio. Leamos Josué capítulo 14, los versículos 9 y 14. Dicen, entonces Moisés juró diciendo, si la tierra que oyó tu pie no fuere para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. Versículo 14. Por tanto, Hebrón fue de Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, en heredad hasta hoy, porque cumplió siguiendo a Jehová, Dios de Israel. Si bien el personaje principal de este libro es Josué, Caleb también es un personaje importante en todo este desenlace de la historia de Israel llegando a la tierra prometida. Lo vemos también muy cerca de Caleb cuando ellos fueron a reconocer la tierra. Y en este capítulo creo que el personaje principal es Caleb. Y vemos algunas cosas importantes respecto a este hombre que quisiera resaltar. La primera de ellas es que Caleb conoce la promesa que Dios le había hecho de que él iba a obtener esta tierra. Y vamos a verla cuando se le hace esta promesa en el libro de Números. Vamos a regresar un poco a Números capítulo 14. Igual versículo 24, dice, empero mi siervo Caleb, es Dios hablando, empero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en el otro espíritu y cumplió de ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su simiente la recibirá por heredad. Este capítulo ocurre justo después de que todo el pueblo acaba de pensar, de idearse la magnífica idea de hacerse nuevos líderes para regresarse a Egipto. Ellos vieron la tierra, dijeron, no vamos a poder, esto es muy difícil. Caleb y Josué reprenden al pueblo, pero Dios hace específicamente esta promesa a Caleb. Y Caleb ahora, años después, 40 años después, él está reclamando esta promesa que él sabía que Dios le había hecho. Él no solamente estaba pues viendo a ver qué me toca, pues puede ser, quizá. Caleb estaba seguro de que Dios le había prometido algo. Y él viene y dice, yo vengo a reclamar eso, yo vengo a pedir de Dios que ahora me dé lo que Él prometió. Y yo tengo algunas preguntas, solamente específicamente podríamos resumirla a una. ¿Cómo podemos pedir algo a Dios si no sabemos lo que Él ofrece? Todas las promesas que Dios nos ha hecho son por gracia y misericordia. Dios no nos debe a nosotros absolutamente nada. Y sin embargo, añadiendo esto a su gracia, Él ha prometido algunas cosas para nosotros. Y yo solamente quiero enumerar 3 cosas que el Señor nos ha prometido. La primera vamos a encontrarla en la primera carta de Juan. Primera de Juan, capítulo 9, en los versículos 9 y 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 y 10 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dios a través de Juan está haciendo una promesa que si confesamos nuestros pecados, Él va a ser fiel y justo. ¿Qué significa esto? Que Él no va a fallar a esa promesa. Dice para que nos perdone nuestros pecados. Cristo ofrece perdón de pecados solamente a través de creer y arrepentirse y llegar confiados ante Él y poder pedir esto de Dios. No son méritos, no es que nosotros merezcamos esto que Dios nos lo dé, es su gracia que hizo que escribieran esta promesa, que Juan cuando estaba escribiendo ahí inspirado por Dios, él escribe esto y él dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él, Dios es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados. Podemos recibir el perdón de pecados
solo a través de sus promesas, de su gracia. E insisto, no es porque nosotros merezcamos que Dios nos dé el perdón de pecados, es porque Él lo prometió en su gracia. Y solamente añadiendo un poco a eso, el versículo 10 dice, si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Juan está añadiendo algo y él dice, ok, si tú piensas que no tienes pecado, si tú piensas que no eres tan malo, que no hay nada que perdonar en ti, ok, alguien es mentiroso, porque también recordemos que el apóstol Pablo escribe en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y Juan dice, ok, alguien debe ser mentiroso. Dios dice que todos son pecadores y tú dices que tú no eres pecador o que tú no eres tan malo. Alguien está mintiendo y seguramente eres tú. Entonces, Juan viene y está diciendo algo, no hay necesidad de encubrir eso, no hay necesidad de, como dice el versículo 10, si dijéremos que no tenemos pecado, Juan dice, es mejor confesarlos y está allí la promesa de que Cristo va a perdonarnos nuestros pecados por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz. Tenemos esta promesa de Dios, el perdón de nuestros pecados. Pero otra promesa también lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 14, el versículo 27. Dice Cristo, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cristo está aquí dando algo, está ofreciendo algo y Él dice, yo les voy a dar paz. Y esto es algo muy importante en nuestro tiempo y creo yo en todos los tiempos. Y por eso Cristo sabe que somos personas con miedo. Hoy en día tenemos miedo a todo. Tenemos miedo a enfermedades, tenemos miedo a la delincuencia, tenemos miedo a la economía, tenemos miedo a muchas cosas. Pero Cristo nos dijo algo y Él nos prometió darnos paz. Pero no solamente una paz, dice una paz sobrenatural, más allá de la que el mundo puede darnos. Y el mundo puede darnos una paz ficticia a través de dinero, pero el dinero nunca nos va a añadir un minuto de vida. El mundo puede darnos paz a través de estabilidad social, tener buenas relaciones con las personas, pero las personas siempre fallan, no podemos confiar en las personas, pero Cristo nos está dando aquí una paz especial. Dice, yo os la doy, es una paz que viene de parte de Dios. Y solamente al final le añade algo, dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cristo nos anima a no tener miedo de las personas, no tener miedo de las situaciones, no tener miedo de las enfermedades, porque tenemos algo especial, la paz que Él nos ha dado. Y la última promesa es que Él va a estar con nosotros, y esta quiero que la veamos en el Antiguo Testamento por la manera en la cual el profeta Jeremías la expone. Jeremías, capítulo 24, el versículo 11, está hablando este profeta, dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y sabemos que esto es Antiguo Testamento, pero no es difícil recordar esa promesa que Cristo hizo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero el profeta Jeremías, teniendo un lenguaje un poco más poético, y no por ser poético deja de ser real, él está diciendo, Jehová está conmigo. ¿Cómo? Como un poderoso gigante. No dice, pues solamente está ahí conmigo, sentado, viéndome a ver cómo me va, qué tal hago las cosas. No, él está diciendo, eres ahí, poderoso para defenderme. Y esto lo relacionamos con la promesa anterior, esa paz. ¿Cómo no tener paz cuando Cristo está con nosotros, cuando Dios está al lado nuestro? Estas son tres promesas rápidas que podemos enumerar: el perdón de pecados, la paz que Cristo nos ha dado y su compañía. Él está con nosotros. Pero regresemos a ver a Caleb, porque hay otra cosa que me llama mucho la atención de este hombre, y es que él tenía una convicción personal con respecto a su promesa, con respecto a la tierra prometida. Caleb fue uno de los 12 enviados por parte de la tribu de Judá a reconocer esta tierra, y todos
vieron la tierra prometida y todos vieron exactamente lo mismo. No hubo nadie que se fue por allá y a lo mejor vio algo diferente. Todos caminaron por donde mismo, quizá se separaron, pero vieron la misma tierra. Todos estaban ahí y todos opinaron, o la mayoría, en este caso 10, dice que hicieron menguar el ánimo del pueblo, opinaron que no, pues es que esto no se va a poder, va a ser muy difícil, pero Caleb tenía una convicción personal. Y con esa convicción personal fue bastante personal, porque después encontramos, y hay una frase que me gusta mucho acerca de un predicador que dice: cuando tomes el evangelio en serio, te vas a enfrentar contra muchos evangélicos. Esto es algo que tenemos que considerar cada uno. Nuestras convicciones personales con respecto a las promesas, pero también con respecto a cómo estamos siguiendo a Dios. Porque esto es increíble lo que pasa en ese relato de Números, porque ellos eran el pueblo prometido de Dios. Ellos tenían a Dios y no solamente lo tenían de una manera espiritual, tenían el arca de Dios, habían visto el mar abierto, tenían tantas cosas de Dios, casi podían tocarlo ahí, escucharon su voz en ese monte, pero dijeron: no, esto está muy difícil. Y a veces llega a pasar aún hoy en nuestros días. Cuando hay por ahí alguna hermana que dice: pues vamos a hacer esto, vamos a evangelizar, vamos a salir, y siempre tienes todos por allá diciendo: no, no hay tiempo, es muy difícil. No, esto llega a pasar y es una realidad. Pero Caleb no fue influenciado por las opiniones de los demás. Caleb no dijo: pues bueno, tienen razón, ¿saben qué? Sí va a ser muy difícil. Y lo leímos en ese versículo de Números: hubo en él otro espíritu. Él fue diferente, y tan diferente fue que hizo todo lo contrario, sino que también buscó que el pueblo recapacitara, buscó que el pueblo dijera: miren, son nuestro pan, o sea, son, diríamos aquí, pan comido. Es algo sencillo. Él trató de animar a los demás, pero bueno, esto en su caso no tuvo un verdadero efecto. Pero sin embargo, vemos que Dios sí cumplió la promesa a él, porque él siguió a Jehová sin importarle lo que los demás opinaran. Y ante esta situación viene a nuestra mente rápido ese versículo que también está en Josué, ¿no? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Una convicción personal que no depende de las opiniones de los demás, que no depende de las circunstancias, que no depende de lo que opina la mayoría, porque la mayoría no siempre tiene la razón. Inclusive, un factor común en la Biblia que encontramos y a través de toda la historia de la iglesia es que Dios nunca usa las mayorías. Él siempre usa pocos. Convicciones personales, hombres y mujeres que dicen: eso es lo que yo creo, eso es a lo que yo me voy a aferrar, y no importa lo que los demás piensen, no importa lo que la sociedad diga, yo creo eso porque Dios así lo ha dicho y Él así lo hará. Y el último punto es un poco relacionado con que no le importaron los obstáculos, porque Caleb claramente tuvo obstáculos, y un obstáculo que tuvo, y creo yo uno de los principales, fue el tiempo. Caleb tuvo que esperar 40 años para poder ver cumplida esta promesa. Y si nosotros tenemos promesas y somos muy impacientes a veces, estamos ahí y quisiéramos que leemos la promesa en la Biblia y la analizamos y la entendemos y la creemos y empezamos a andar tras esa promesa, y quisiéramos que a los 2 o 3 meses ver esa promesa cumplida, ¿no? Ver el resultado de eso que hemos hecho y que el Señor ahora nos lo da, pero no siempre es así. Insisto, Caleb tuvo que esperar 40 años para llegar a eso, y sin embargo seguimos viendo la actitud que él tenía, una actitud de que, ¿sabes qué? Pues bueno, pasó mucho tiempo, no importa, esa promesa es mía, el Señor me prometió eso y yo quiero ir porque quizá Él me lo dé. Tenemos que entender que algunas veces el tiempo nos va a generar un poco de obstáculo. Las cosas no se van a cumplir de hoy para mañana. A veces van a ser días donde va a ser lo mismo. Yo me imagino a Caleb ahí esos 40 años sobre el desierto, cada día pensando: otra vez aquí en el desierto, otra vez sin poder estar en la tierra que a mí me prometieron, otra vez. Pero no por eso dejó de creer. Y un ejemplo mejor de esto en cuanto
el tiempo y que la misma Biblia respalda esto es Sara, ¿no? Pero quiero que lo veamos a Caleb. Fueron 40 años que ese hombre estuvo andando por el desierto, solamente esperando llegar ahí, solamente esperando y decir en qué momento voy a poder tener esa tierra. Y al final ese hombre esperó y lo obtuvo. Pero no solamente es el tiempo, sino también son los problemas. ¿Por qué? Porque Caleb vemos esto hasta el capítulo 14. Caleb ya había pasado por Jericó, Caleb ya había pasado por Ahí y algunas otras ciudades que ellos tuvieron que conquistar, esta batalla con estos 5 reyes que se juntaron contra ellos, y son problemas tras cosas grandes, y Caleb puede decir, pues ¿hasta cuándo, no? Quisiéramos que las promesas fueran sencillas, muy fáciles. Pero hay una frase, y esto es un poco motivacional, que tienen, sin embargo, creo que es cierto, cuando ellos dicen, ¿dónde está lo hermoso en lo sencillo? ¿Dónde está lo que tú puedes decir, wow, esto es bonito en algo que no te costó? Un ejemplo de esto es, ¿por qué los escaladores no llegan a la cima de la montaña en helicóptero? Bien podrían hacerlo, bien podrían subirse en helicóptero, llegar a la cima, poner su banderita y decir, llegué. Pero no hay caso en eso, no hay gloria en nada de eso. Pero Caleb está aquí aferrado a eso que él quiere, aferrado específicamente a ese monte, y aunque a él le costó pelear con Jericó, pelear con Ahí, pelear con esos 5 reyes, otras batallas, él sigue ahí aferrado. Pero cuando llega por fin a ese monte, cuando me imagino a Caleb ahí ya pudiéndolo ver, pasa algo, dice, hay gigantes ahí. Y hermano, casi siempre las promesas de Dios tienen también gigantes. Problemas que, insisto, parecen gigantes. Porque a veces podemos pensar, ¿qué tal de los hijos? Son una bendición de Dios, hay promesas de Dios en cuanto a los hijos, pero también vienen con gigantes, como la necedad que está ligada al muchacho, como también errores que pueden cometer en la educación los padres. Hay muchas cosas y siempre vienen con tantas cosas, pero nadie es más gigante que nuestro Señor, como lo dijo el profeta Jeremías. Tenemos que entender que van a venir problemas. Las cosas no siempre son completamente sencillas y fáciles. Y pensando esto rápidamente como punto adicional, la salvación nosotros la hemos obtenido de una manera muy fácil. Aunque quizás nos fue difícil entender y creer y darnos cuenta de tantas cosas, pero realmente la salvación fue algo fácil, porque Cristo la hizo fácil. La hizo fácil para nosotros, la hizo gratis. La salvación ya no es algo que tenemos que estar peleando por ella o esperando mucho tiempo para ver si la obtenemos. La salvación es algo gratis, regalado de parte de Dios. Pero ¿cuánto no le costó a Cristo? ¿Cuánto no pagó nuestro Señor ahí en la cruz para dárnoslo de gratis? Y el último obstáculo que encontramos son, como lo vimos, las opiniones de los demás. Esto lamentablemente siempre es algo con lo que vamos a estar luchando, y a veces los que esperamos que nos den la mano son aquellos que van a criticarnos, porque tenemos aquí a Caleb, insisto, con el pueblo de Israel. De por sí tenemos a veces los ataques de afuera, las opiniones de los de afuera, pero también muchas veces dentro de los que esperaríamos vamos a tener las opiniones. ¿Quieres saber más de esto? Vuelve a leer Números capítulos 12, 13 y 14 para que veas cómo Caleb se enfrentó a esto, cómo Moisés y Aarón se enfrentaron a estos, que se suponía que el pueblo que les iba a ayudar estaba hablando de apedrearlos, estaba hablando de dejarlos ahí en el desierto y regresarse a Egipto. Pero este hombre Caleb, 40 años después, sin importarle nada de eso, él está ahí viendo esa tierra, reclamándola, y al final vemos la conclusión de ese versículo. Fue de Caleb. ¿Por qué? Porque cumplió siguiendo a Jehová. Y vamos, para terminar, quiero veamos 2 versículos. El primero está en la segunda carta de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, los versículos 4 y 5, para ya terminar esta reflexión del día de hoy. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 4 y 5 dice, por las cuales nos son dadas. Wow, nos son dadas a nosotros, dice, preciosas y grandísimas promesas,
para que por ella fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud y en la virtud ciencia, y continúa el apóstol Pedro diciéndonos algunas cosas. Pero yo solamente quiero, para concluir, analicemos dos cosas. Promesas que nos son dadas a nosotros, específicamente a cada uno de nosotros. Y menciona el propósito para que por ellas seamos hechos partícipes de la naturaleza divina. Dios nos ofrece darnos una probada de cómo es Él, de cómo es Dios en su fidelidad, de cómo Él es bueno, de lo que será un poco la vida en el cielo, esa paz que experimentaremos en el cielo, esa vida eterna. Él nos quiere dar un poco. Y Él dice, nos dio algo, preciosas promesas. Pero no solamente son las promesas ahí, no solamente están flotando en el aire. Dice, vosotros también debemos poner diligencia. Debemos ser diligentes para llegar a esas promesas y no perderlas. Y finalmente, respecto a la fidelidad de Dios, el libro de Hebreos capítulo 6, los versículos 17 y 18. Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 18 dice lo siguiente: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta. Hermano, Dios no tenía ninguna necesidad, absolutamente ninguna necesidad de hacer esto. Él solamente podía decir las cosas y ya está. Es Dios, Él siempre cumple. Pablo dice en ese versículo, es una palabra fiel, una palabra digna. Dios habla algo y eso es así porque Él lo está diciendo, Él es Dios, pero dice que quería hacerlo más abundantemente, que no te quepa ninguna duda. Dice, mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Él hizo algo, interpuso juramento. Dios juró por sí mismo. No podía jurar por nadie más grande porque no hay nadie más grande que Dios, pero Él quiere mostrarte que Él va a cumplir todo lo que te ha dicho. Nosotros a veces para decir, no, te prometo que esto es así y nos obligamos a cumplirlo, ¿no? Hoy en día los contratos, en el caso de dinero, no sé si todavía se usa, los pagarés, cosas así. Dios dice, mi palabra, mi juramento, y después menciona que por dos cosas inmutables que es imposible. Hermana, es imposible que Dios mienta en algo de lo que está aquí. Es imposible. No es posible. Si Dios promete algo, Él lo cumpla. Si Cristo en este mundo, cuando anduvo caminando, dijo, el que viene a mí, no le echo fuera, es imposible que Él te eche fuera. Si Él dijo, el que cree en mí tiene vida eterna, es imposible que nosotros perezcamos. Y yo solamente quiero terminar esta parte con una cita de un profesor de un seminario donde él dice que 3 hombres llegaron delante de Dios, ellos murieron, los 3 llegaron delante de la presencia de Dios y Dios le pregunta al primero, oye, ¿por qué debería dejarte entrar? ¿Bajo qué principios o por qué? Y este hombre le dice, pues yo fui buena persona, yo tuve las mejores intenciones, siempre traté de ayudar a todos y cuando podía iba a la iglesia. Bien, al infierno. Y después pregunta al segundo y le dice, ¿por qué debería dejarte entrar en mi reino? Y él dice, bueno, pues yo fui ministro en una iglesia, yo no iba de vez en cuando sí o de vez en cuando no, yo iba todos los días y ayudé a muchas personas, fui bueno, hice todos los sacramentos, me bauticé y pues traté de tener la mayor fe que pude. Ok, al infierno. Y el último está ahí, temblando y diciendo, ¿qué? Y Dios le pregunta y le dice, ¿por qué debería dejarte entrar? Y ese hombre piensa en todo lo bueno que hizo, piensa en todo lo que
todas las veces que pudo haber ido a la iglesia, todas las veces que no fue, todo lo mal que hizo. Pero él dice algo: Señor, tú dijiste que si yo creía, podía entrar. Y yo creo. Y Dios le dice: bienvenido. Porque esto es lo único que importa. Que Dios prometió, y cuando nosotros creemos en Él, Dios promete también cumplir todo lo que Él ha dicho conforme a su gracia.